pero que no, muchas veces creo que no reconocemos o no valoramos el privilegio que Dios ha hecho con nosotros. Porque nosotros tenemos más revelación, nosotros tenemos más luz, nosotros tenemos más privilegios que ninguna otra generación tuvieron. Hermano, en el Antiguo Testamento, aún los profetas mismos recibían revelación de Dios, pero era una revelación que faltaba luz. Mientras que hoy nosotros todo lo tenemos tan claro. ¿Sí me explico, hermano? Por lo tanto, nosotros, si no valorizamos lo que Dios nos ha dado, vamos a recibir, hermano, mayor condenación, mayor castigo. Si es que no valorizamos lo que Dios nos ha dado. Le voy a dar un ejemplo. Dios le da un ejemplo al profeta Isaías y le dice: profetiza que por medio de una virgen será la señal por la cual va a venir Emmanuel, Dios con nosotros. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y bueno, le da todo eso al profeta Isaías. Pero ¿usted cree que el profeta Isaías entendía con claridad cómo iba a suceder eso? ¿Usted cree que el profeta Isaías tenía la luz y el entendimiento claro que el Espíritu Santo se iba a aparecer a una virgen y que la iba a cubrir y que la segunda persona de la deidad se iba a encarnar y se iba a hacer hombre? ¿Usted cree que Isaías tenía eso en claro? Hoy un niño de escuela dominical se le enseña eso y se le dice: mire, así vino Dios a la tierra. Y se le enseña lo que el profeta Isaías, 500 años antes de que venga Cristo, él no lo tuvo con tanta certeza, entendimiento y luz. Un ejemplo, hermano, para entender lo que nosotros hoy tenemos. Cuando el pueblo pecó, y el pueblo era rebelde, era de dura cerviz, y no quería entender a Dios, le dijo Moisés: anda tú. Bueno, ¿sabe qué le dijo Moisés? Yo no voy, Señor. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Y sabe que, como era el pueblo tan rebelde, mire, si Dios se acercaba al campamento, cuando Dios se acerca a su pueblo y encuentra pecado, hace una cosa Dios: o se aleja, porque su santidad mataría a los pecadores. No hay un pecador que pueda resistir la santidad de Dios. Entonces, ¿saben qué hizo Dios? Le dijo a Moisés: si yo me acerco, mueren por mi santidad. Dios no soporta el pecado. Dios no soporta la mentira, el engaño, la maldad. No lo soporta. Entonces, ¿saben qué hizo Dios? Se alejó. Y le dijo a Moisés: yo no puedo ir contigo. Porque el pueblo que tú estás gobernando es un pueblo de dura cerviz. Y Moisés, ¿sabe qué le dijo? Yo no me muevo, Señor, si tú no vienes conmigo. Siervo de Dios, así necesitamos. Siervo de Dios, así que se ponen con Dios y dicen: bueno, aquí, Señor, es verdad, tú mandas. Pero, ¿y sabe qué le dijo Dios? Mira, hagamos una cosa. El tabernáculo, la tienda, siempre estaba en el centro del pueblo. Cuando la presencia de Dios comenzó a alejarse, para no matarlos, le dijo a Moisés: ¿sabe qué? Está bien, yo voy a ir contigo, pero esta vez el tabernáculo, la tienda donde yo vivo, la vas a sacar del medio y la vas a poner fuera. Y así comenzó a alejarse la presencia de Dios de su pueblo. Tremendo. Y Moisés dijo: ¿y solo así nos van a acompañar? Sí, solo así. Si ponen la tienda fuera del pueblo. Porque la santidad de Dios, hermano, la santidad de Dios. Ahora, sin embargo, miren el privilegio que ahora nosotros contamos. La de Dios dice: ¿sabes quién es mi tabernáculo ahora? Eres tú. Como ejemplo de
¿Y sabe qué estamos haciendo con el tabernáculo? Nosotros hoy somos el tabernáculo. ¿Y sabe por qué Dios no nos elimina y no nos mata muchas veces por nuestra rebeldía y desobediencia? Por gracia. Por gracia que no nos fulmina. Miren, los hijos de Moisés un día entraron. Esta no es la prédica porque no estamos con el tiempo, estamos fuera, pero no sé por qué me fui por aquí. Miren que los hijos de Moisés un día entraron al tabernáculo a ofrecer sacrificio. Indignamente, en pecado, desobediencia. ¿Y qué les pasó? Ahí mismo Dios los mató. Hoy somos nosotros el tabernáculo. Hoy. ¿Y sabe qué es lo que hoy quiere ver Dios en nosotros? Es santidad, es obediencia, es pureza, es consagración, es humildad. Hermano, nosotros somos más privilegiados que todos ellos. Hoy ha dicho Dios, ¿sabe qué? Yo camino contigo, porque yo vivo en tu vida. Así que, hermano, aprovechemos, avivémonos, despertémonos, entendamos quiénes somos, nuestra identidad, en quién vivimos, dónde estamos, dónde nos movemos. Amemos la santidad. Amén, hoy más que nunca, hermano. Y sé que los niños no tienen coro dominical y sé que estamos así y sé que por el tiempo ya terminan hasta los niños, pero en el amor de Cristo, hermano, entendamos el privilegio que tenemos hoy como iglesia, que sabe que dice Pedro que los ángeles en el cielo, ellos quisieran ver la obra que Dios está haciendo ahora en su nuevo tabernáculo, que es su iglesia. Y que ellos tienen curiosidad de ver lo que Dios está haciendo. Tremendo. ¿Sabe que hasta los ángeles están con curiosidad por saber qué Dios está haciendo? ¿Dios está haciendo algo en su vida, sí o no? ¿O no está haciendo nada? Amén. Es importante esto entender, hermano. Por eso es que estamos hablando sobre los domingos, sobre Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, sobre el fruto del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo, ¿cuál es? Y el fruto que Él desarrolla en los creyentes. Y la semana pasada empezamos con la primera virtud del amor. Y esta semana nos toca, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas la Biblia dice que no hay ley. No hay ley. Ahora, esta semana nos toca hablar del gozo. Y hablar del gozo, para hablar del gozo, yo tengo que hacer un poco de memoria a la primera virtud, a la virtud del amor. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre la virtud del amor? Y puse como ejemplo sobre la virtud del amor, y di un ejemplo cuando mamá se convirtió a Cristo, ¿no? Primera de Corintios capítulo 13, la Biblia dice que cómo se comporta el amor. ¿Cuál es la conducta del amor? Y en Primera de Corintios 13, la Biblia nos dice cómo, y ahí es que yo comprendí después, ¿sabes? ¿Por qué mamá no se irritaba? Comprendí después por qué mamá no guardaba rencor contra mi papá. Comprendí después por qué mi mamá podía perdonarlo, podía soportarlo. ¿Sabe por qué? Porque en 1 Corintios 13 dice la Biblia que el amor de Dios se comporta de esa manera. Amén. Y donde la virtud, estos no son adjetivos, no son palabras, son verbos, son acciones, son conductas. Por eso es que en Corintios 13 dice que el amor, léalo conmigo para que vea que no es lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Primera de Corintios capítulo 13,
Dice la palabra de Dios así en el versículo 4, porque el amor es sufrido. Y ahí yo comprendí, esa es una actitud del Espíritu y del amor de Dios. Es una conducta de la virtud del amor. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces yo decía, ay Señor, ahora comprendo por qué mamá, su conducta era esa. No era la conducta de mamá, era la virtud del amor de Dios manifestándose a través de mi mamá. Por eso que lo soportaba, por eso que no se irritaba, por eso que hacía lo justo y lo correcto. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque la labor del Espíritu Santo es esa. Y todo lo que la vida cristiana se haga, por eso Pablo dice que y estoy haciendo un recordatorio más o menos. ¿Se acuerdan que dije cómo se desarrolla esta virtud? Amando al que te odia, perdonando al que te ha hecho daño. Hermano, y ahí en el versículo 2 y 3 dice que si tú tuviese profecía, entendiese todos los misterios, pues imagínate entender todos los misterios, y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese de todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Donde todo lo que el cristiano hace y está la ausencia del amor, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Y por lo tanto, esta virtud del amor, ahora sí a empezar Gálatas capítulo 5 con el gozo. Gálatas 5, 22 y 23, donde la Biblia dice que después del amor viene el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ahora, hoy nos toca hablar del gozo. El gozo tiene una estrecha relación con la virtud del amor. ¿Por qué? Porque si usted hace las cosas sin amor, usted va a experimentar gozo. El que hace las cosas sin amor las hace de mala gana, después vive quejándose, lamentándose. A mí solito me dejaron hacer. Y ya lo hice por... ¿Usted cree que? No. Por eso es que la Biblia dice que tienen una estrecha relación íntima entre el amor y el gozo. Y no solamente entre el amor y el gozo, sino también la paz, también la paciencia, también la benignidad, también la bondad, también la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Saben por qué? Porque todas son vínculos. Vínculo es un anillo que une el uno al otro. Y saben que yo creo de todo corazón que todo esto es lo que perdió Adán. Cuando Adán conoció el pecado, Adán perdió todas estas virtudes. Y por eso que en el postrero Adán, Cristo Jesús, Él exhibió todas estas virtudes, porque Él vivió todo esto. Por lo tanto, esto revela la conducta de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y Dios se ha propuesto por su Espíritu Santo desarrollar en nosotros estas virtudes. La virtud del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Porque esto revela que tú tienes al Espíritu de Dios. Amén. Y que Él está laborando en tu vida. Que Él está diseñando la imagen de Cristo en ti. Pero aquí estamos hablando de un gozo espiritual. Muchas veces muchos confunden y dicen, bueno, que la alegría y el gozo son cosas distintas. Pero no es así, hermano. Porque el gozo y la alegría tienen un mismo significado. Pero hablamos aquí de un gozo espiritual que el gozo está estrechamente relacionado con nuestra salvación. Amén. Por el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero leerle, vaya conmigo, si no escuchen nomás, Isaías 61:10, donde el gozo espiritual es el resultado de la
un refrigerio para el alma, hermano. Es un refrigerio para el corazón. Y miren lo que dice el libro de Isaías. Busque mejor su Biblia en Isaías y lea conmigo y vamos a ver cómo compara este gozo de la salvación el profeta Isaías. Isaías 61:10. Dice la Biblia así: en gran manera me gozaré en Dios, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. ¡Qué gozo! Este es el gozo espiritual, el gozo de la salvación. Porque, y el Espíritu Santo, ahora, miren cómo el profeta se ve a sí mismo, se ve con vestidura de salvación, con un manto de justicia. Y se acuerda que había hablado primero que la justificación y la santificación empiezan iguales, empiezan al mismo tiempo, en una misma vida. ¿Por qué? Porque ahí es que empieza, después de la justificación empieza la santificación. Y el gozo es el resultado de haber recibido al Señor, es el resultado de la salvación. Pero ese gozo se fundamenta en ¿qué? En la palabra. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, ahora da el fundamento. Porque una vez que tú conoces al Señor, la que va a guiar tu vida para siempre será esta palabra. A quien tú tienes que someterte es a esta palabra. A quien tú tienes que obedecer es a esta palabra. Quien tiene que guiar tu vida es esta palabra. Quien tiene que operar y obrar en tu vida es esta palabra. Porque si esta palabra no opera en tu vida, no sucede nada, no hay cambio, no hay transformación, no hay nada. ¿Cuánto de esta palabra se está haciendo viva en tu vida? Y entonces Jeremías lo entendió. Y miren lo que dice Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Busque su Biblia o si no, escúchenme. El profeta dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. ¿Qué le fue por gozo? La palabra. Y por alegría de mi corazón. Aleluya. Usted está comiendo esta palabra, como el profeta Jeremías. Y mira, y Jeremías era menospreciado, injuriado, perseguido, latigueado, encarcelado por obedecer esta palabra. Sin embargo, todo su sufrimiento, en medio de su llanto, de su soledad, de su dolor, él tenía un gozo y una alegría en su corazón. ¿Sabe por qué? No le importaba ser menospreciado. En medio de todo eso, el nombre de Dios era invocado sobre su vida. Por eso él sigue diciendo: porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Eso se llama una perspectiva de vida. ¿Cuál es la perspectiva de vida que tú tienes? Jeremías sabía que su sufrimiento no era en vano. Jeremías sabía que todo lo que padecía tenía un valor eterno. Y lo disfrutaba. No crea, hermano, que él vivía. Humanamente podemos decir, en medio de todo su sufrimiento. Ahora, el gozo espiritual no está limitado a las circunstancias. No está limitado a lo que te pase o te deje de pasar. No. Porque Jeremías sufría, lloraba, lo encarcelaban, lo latigueaban. Pero él se gozaba porque en medio de todo eso el nombre de Dios era invocado. Muchos creían. Muchos se volvían a Dios. Hubo siempre Dios, jamás está solo, siempre tiene un remanente. ¿Sabe que Dios no es Dios de multitudes? Dios tiene un pueblo santo, que es un remanente solamente. No son muchos, son pocos. Pocos que aman como Dios piensa, como Dios actúa. Pocos son los que aman la vida que Dios pide. Pocos son los que aman la santidad.
Así que Jeremías decía, yo tengo un gozo y una alegría en mi corazón, que el nombre de Dios es invocado a través de mí. No importa lo que me pase a mí, el centro no era Él, el centro era Dios. ¿Saben que hoy en estos últimos años hemos estado escuchando un evangelio donde el centro es el hombre y no es Dios? Y hemos cambiado ese falso evangelio por el verdadero evangelio. El verdadero evangelio magnifica, engrandece, alaba, exalta, no al hombre sino a Dios. Y el profeta y el hombre y la mujer de Dios están dispuestos a sufrir para que el nombre de Dios sea engrandecido. Sin importarle lo que él tenga que padecer, sufrir y llorar. Y en medio de todo eso prueba un gozo espiritual. Porque sabe que aquí estamos de pasadita. Y Jeremías estuvo dispuesto. Hermano, esa es la realidad. Entonces estamos viendo que el gozo espiritual es el resultado de nuestra salvación, que está estrechamente relacionado con el amor, pero que se fundamenta en esta palabra. Ahora vamos a ver otro punto que ya les había dicho, no depende de las circunstancias. Y busquen conmigo Habacuc 3, 17 al 19. Donde Habacuc nos da el ejemplo que el gozo del Señor no depende de las circunstancias. Y él dice así: aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Versículo 18. Con todo yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. ¿Sí ves que el gozo está estrechamente relacionado con la salvación? Y el versículo 19 dice: Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y en mis alturas me hace andar. Miren cómo él usa esta metáfora, comparándose él como una sierva. Se compara con un animal ágil que pasa rápidamente la foresta de la oscuridad para salir a las montañas, a las alturas. Y él dice: en mis alturas me hace andar. En las montañas de victoria. O sea, pastor, usted me está diciendo que Habacuc estaba, en otra palabra, sin provisión, estéril, sin estar viendo ningún fruto, sin tener nada, y aún así se gozaba, y aún así declara él, y se ve como una sierva, tan ágil, tan veloz, y después se ve en las alturas para vivir por encima de cualquier circunstancia. No hay circunstancia, y dice: Dios, soy de gozo. Ese es el gozo espiritual, hermano. El gozo espiritual no está limitado a lo que te haga falta, a lo que te haga que tú necesites, porque nosotros los seres humanos somos seres siempre necesitados. Necesitamos. Ay, yo quiero tener un hijo, yo necesito tener un hijo. Ay, yo quiero tener este trabajo. Ay, yo quiero tener una mujer. Ay, yo quiero. Siempre nosotros los seres humanos somos así, necesitados. Dios, hermano, Dios no necesita a nosotros. Yo decía: ay, bueno, voy a crear a Víctor porque sin Víctor no puedo vivir. Y a Juan, y a Héctor. No. ¿Sabe por qué Dios lo creó? Porque le hacíamos falta. De pura gracia. Porque en su riqueza, en su grandeza, en su gloria, ¿sabe qué quiso? Compartir su riqueza con nosotros. Amén. Porque él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en él. ¡Qué gloria, hermano! ¿Sí se da cuenta? Ese es el evangelio.
Y Habacuc lo entendió y dijo, ¿sabe qué? Señor, tú eres mi fuente. Yo no necesito nada más. Yo no necesito que las higueras florezcan. No, si te tengo a ti, te tengo todo. Porque tú eres el dueño de todo. Por lo tanto, él se fortalecía en Dios y se gozaba en Dios. Amén. Tremendo. Pero usted puede decir, pastor, pues es el Antiguo Testamento, eso es un profeta. No. Vamos al Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses 1:6. Y mire cómo Pablo le escribe a la iglesia. Y mire cómo Pablo le dice ahora a nosotros, a los santos. Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Quién es el que produce el gozo en el creyente? ¿Quién es el que lo produce? El Espíritu Santo. Pero él produce el gozo dependiendo de la cercanía que el cristiano tiene con Dios. O sea, en la medida en la que un cristiano vive cerca de Dios, en esa misma medida va a experimentar el gozo del Señor. En la misma medida en la que usted se acerca a Dios. Y estos cristianos de Tesalónica estaban siendo perseguidos, les estaban quitando sus propiedades, los estaban dejando sin trabajo. ¿Sabe por qué? Por ser cristianos. Y aún en medio de todo eso, dice Pablo, ustedes, yo los felicito. Porque en medio de toda esa persecución, ese acosamiento, ese sufrimiento, ese dolor, en medio de todo eso, hermano, que están perdiendo de tribulación. La palabra tribulación se origina de la palabra angustia. ¿Qué significa tribulación? Angustia. Si se da cuenta que el gozo del Señor nada tiene que ver con la ausencia del dolor, de la soledad, de la tristeza, nada tiene que ver. Porque como humanos experimentamos tristeza, dolor, angustia, pero eso, nada de eso roba el gozo del Señor. O sea que en medio de la tristeza, y yo creo que, mire, Cristo Jesús, de todos los seres humanos que han vivido en este mundo, el único que usted cree que manifestó verdaderamente en toda su vida entera el gozo espiritual del Señor fue Cristo. Que nunca se lamentó. ¿Usted cree que algún día Cristo se lamentó? ¿Se quejó de Dios? ¿De su Padre? No. Él lo experimentó. Pero, ¿acaso porque experimentó el gozo del Señor no probó tristeza como hombre? Claro. Pero esto no quitó el gozo espiritual. La Biblia dice que un día, viendo llorar Jesús a Marta y a María, ¿qué hizo Jesús? Abrazó el dolor de ellas y lloró con ellas. ¿Sí se da cuenta? Romanos, la Biblia dice, llorad con los que lloran y reír con los que ríen. Gócense con los que se gozan, pero también lloren con los que lloran. ¿Y acaso porque usted se pone a sentir el dolor ajeno, usted deja de experimentar el gozo del Señor? No. Porque el gozo del Señor tiene que ver con la salvación. Usted puede estar pasando momentos difíciles, de tristeza, de dolor, de soledad muchas veces. Miren Pablo, cuando estamos leyendo aquí en Tesalónica, o leemos las cartas que él escribe a Timoteo o a Filipo, ¿sabe de dónde lo hacía? De una cárcel. Y sabe que una de las cosas que me tocó el corazón es cuando él está escribiendo a Timoteo y él le dice que él en la cárcel le dice, no te olvides de traerme el capoto. Tenía frío. Y nadie se había preocupado de llevarle un capoto a Pablo para que se cubra. Tremendo.
Sin embargo, ¿usted cree que en medio de la cárcel, humanamente uno puede, nosotros todos, eso se llama gozo? Eso se llama soledad. ¿Sí o no? Y uno puede decir, pobrecito Pablo. Pero ese Pablo es el que escribe y dice, gozaos siempre en el Señor. ¿Sabe dónde está la clave? En la palabra Él, en el Señor. Porque el verdadero gozo espiritual está en el Señor. No está en lo que te está pasando. Porque él estaba en la cárcel. Él estaba probando soledad, tristeza. Me han abandonado. Alejandro se fue. Y así otro. ¿Y sabes por qué? Pero en medio de todo eso, él experimentaba gozo. ¿Por qué? Porque él sabía que ese sufrimiento, en medio de su sufrimiento, el Señor venía magnificado. Muchos eran fortalecidos. ¿Qué significa la palabra magnificar? Significa engrandecer. No es que, mire, por ejemplo, un microscopio te ayuda a ver las cosas, ¿no? Así sea lo más mínimo, el microscopio, ¿verdad? Te hace ver una cosa grande, pequeña. El telescopio te hace ver lo grande que es, ¿sí o no? Lo grande te lo hace pequeño. Te hace ver que a grandes distancias. Nosotros los cristianos, Dios nos salvó. ¿Sabe por qué? Para que seamos telescopios. Para hacer ver a Dios. Que el mundo a través de nosotros diga, wow. No, porque nuestro Dios no es tan chiquito para usar un microscopio, sino un telescopio. Porque Él es gigante. ¿Y sabe qué hacía Pablo? Yo me he propuesto vivir para que a través de mí, decía Pablo, la gente conozca quién es Dios. Y todo lo que me pasa a mí, que he sufrido naufragio, traición entre falsos hermanos, que he padecido hambre, en ayunos, en grandes desvelos, que he sufrido naufragio, que he sufrido 3 veces latigazos, 39 latigazos. Todos esos sufrimientos que he estado en cárceles son leves y pasajeros. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo? Eres Superman, tu Pablo. O eres extraterrestre, pero no pareces un ser humano, de verdad. Tú escribes que por medio de todas esas cosas son para ti leves. Leves y pasajeras, todo ese sufrimiento, con tal de que el Señor sea glorificado, magnificado. Amén. Tremendo, Pablo. ¿Por qué Pablo tenía esa fortaleza? ¿Acaso tenía un espíritu diferente a nosotros? No. ¿Sabe qué él tenía? Una cercanía más con Dios. Y en esa cercanía que tenía con Dios, él sabía procesar bien el sufrimiento. Él sabía procesar bien la soledad. Él sabía procesar bien la tristeza. ¿Sabe el problema? Es que nosotros no sabemos procesar bien esas cosas. Apenas nos viene la soledad, la tristeza, el abandono, tantas cosas. ¿Sabe qué hacemos? Debe gozarnos. No la abrazamos. Entonces imagínense cómo Cristo abrazó la cruz. Cómo Cristo procesó el sufrimiento. Dice que, ¿sabe qué hizo Cristo? Miró al futuro y dijo, a través de mi sufrimiento voy a llevar muchos hijos a la gloria. Amén. ¿Y sabe qué? ¿Cómo lo procesó ese sufrimiento, ese abandono? Con gozo. Con gozo abrazó la cruz. Es así que nosotros tenemos que disfrutar el gozo. ¿Sabe por qué? Muchos cristianos no disfrutamos el gozo y muchas veces estamos así y lamentándonos y quejándonos y vivimos así. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos procesar las cosas como Pablo lo hacía, como Cristo lo hacía, como los profetas lo hacían. Aunque falte el fruto, que no dé la manada, nada. Mi fortaleza es Dios. Mi satisfacción es Dios. Según los diccionarios,
seculares dice que el gozo es un sentimiento de satisfacción. Bíblica, parece que ha leído la Biblia. No, pero no es solo eso, es más allá. De acuerdo a la luz de la Biblia, ¿quién es el que satisface tu vida? ¿Quién en verdad llena de gozo tu vida? Tu trabajo, tu mujer, tus hijos, tu ministerio, la iglesia. ¿Quién es? Es Dios, de verdad. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tu cercanía con Dios. Porque si es Dios quien satisface tu corazón, tú estás cerca de Él. Tú estás enamorado de Él. Tú estás apasionado de Él. No te importa sufrir por Él. Y tú vives por encima de cualquier circunstancia. ¿Sabes por qué? Porque tu gozo no depende de lo que te pase o te deje de pasar, sino en Dios. Y tú sabes procesar bien el sufrimiento. Y todo lo demás. Por eso es que Santiago escribe, y trato de ir rápido por el tiempo. Busque conmigo Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Donde Santiago dice así. Y esto es lo que hace la diferencia en el cristiano. Y que el mundo tiene que ver en nosotros. Santiago 1, 2 y 3. La Biblia dice: hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Y qué lo está diciendo? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago no está diciendo que la prueba de la fe produce gozo. ¿O está diciendo eso? No. Pero está diciendo que cuando estemos siendo probados en diversas pruebas, es nuestra voluntad la que tiene que saber procesar, ver, tener visión y aceptar que Dios está usando eso para mi beneficio. Y entonces lo voy a pasar bien. Por eso dice la Biblia, y subraya en su Biblia: tener por sumo gozo. Se trata de una decisión nuestra. Porque sabemos que Dios es soberano y Dios todo lo usa para nuestro beneficio y para su gloria. Por lo tanto, si yo veo que en medio de mi tribulación, de mi problema, yo ¿sabe qué es lo que tengo que hacer? Es gozarme y decir: Señor, gracias, porque tú estás usando esta circunstancia para prepararme, para equiparme, para revelarte a mí, para consolarme, para que tú seas mi fortaleza y tú aprendas a depender más de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces hay que gozarse cuando vienen las pruebas, porque Dios está usando eso para su gloria, para su propósito. ¿Usted se imagina a José odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, después encarcelado? Pero todo eso, ¿él cómo usted cree que lo vivió? ¿Renegando de Dios? ¿Quejándose de Dios? No, aprendiendo a acercarse más a Dios, conociendo a Dios. Supo, pasó las pruebas bien. ¿Y sabe qué dice que produce la prueba? Paciencia. Y eso lo veremos después. Hoy estamos viendo solo del gozo. Tremendo, ¿ah? Hay que aprender, hermano, a ver bien las pruebas. Pero cuando estamos procesando bien las pruebas, es porque estamos viviendo en obediencia. ¿Podrá haber gozo en una vida de desobediencia? ¿Ah? Es imposible. ¿Usted cree que un desobediente que está fuera de la voluntad de Dios está experimentando el gozo espiritual? Y dice: el gozo del Señor es mi fortaleza, aunque si yo estoy viviendo mal. Así. No hay censo, ¿verdad? Por eso es que el Señor, miren lo que dice Juan capítulo 15, versículos 10 y 11, y la Biblia dice claramente ahí, que si nosotros amamos a Dios, tenemos que aprender a vivir como Cristo, a obedecer como Cristo, a caminar como Cristo, a andar como Cristo, para que el gozo del Señor mismo se manifieste en nosotros. Miren lo que dice el versículo 10.
Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, sobre la primera virtud. Aquí está hablando de obediencia. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Pastor, ¿cómo yo puedo vivir en ese gozo espiritual? En obediencia. Sabiendo procesar bien los sufrimientos, las circunstancias. Teniendo un corazón agradecido. Porque donde no hay un corazón agradecido, ahí es amargura. Ahí es queja, hay lamentación, hay cualquier otra cosa, pero menos gozo. Menos gozo. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y mire, para aprender no solamente a experimentar el gozo del Señor, tenemos que enfermar no solo en la obediencia, sino en el agradecimiento. Y eso tiene que ver con que usted sea un verdadero adorador. Cuando en Filipo lo encarcelaron a Pablo, ¿verdad? Y ahí entró encarcelado. La Biblia dice que a medianoche ellos tenían un corazón agradecido. Se sentían honorados por haber sido castigados, latigueados por el Evangelio de Cristo. Y usted se imagina, vaya conmigo, mire, no importa. Dios nos da la vida y nos da el tiempo. Y a veces solo los domingos nos congregamos, así que tengamos paciencia, amén. Ya termino rápido, trato de ser lo más veloz. Hechos 16, miren lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos, para que los presos lo oigan a ellos, y ellos lo habían puesto al último. A medianoche, ¿ustedes cómo creen que cantaban? Como aquí cantamos en la iglesia, que ni la voz cabe. Que se le oye ni la voz. Solo el que tiene el micrófono se le oye. ¿Ustedes creen que cantaban así? Como que no han tomado ni café. Terrible, hermano. Pablo, a medianoche, ¿usted cree que estaba bien comido, que tenía fuerza, le habían dado bastante comida? Bastante latigazo que le habían dado. Porque si usted lee bien la historia, dice que le dieron muchos latigazos. Versículo 23. Después de haberle azotado, mucho. Ahí subraya la palabra, mucho. ¿Y con qué lo azotaron? Con varas. El versículo 22, con varas. Pero aún con todo eso, ¿saben qué ellos tenían? Gozo. Amén. Gozo. Lo que los movió a cantar, ¿qué usted cree? ¿Que fue la tristeza? La soledad. El gozo. El gozo espiritual que hace fuerte. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y sabe qué hicieron Pablo y Silas? ¿Sabe qué tenemos que hacer ahora a medianoche? Ponernos a quejar y a lamentar. ¿Así? No. ¡Alabar a Dios! Estamos agradecidos, Señor, porque somos hallados dignos de haber sido azotados por tu evangelio, por tu nombre. Y yo me imagino que empezaron a cantar ahí, aleluya, con todos sus pulmones, con toda su fuerza. No tenían este micrófono como yo lo tengo. ¿Ustedes creen que cantaban? Así. Vine a adorarte. ¿Ustedes creen que cantaban así? Ellos estaban animados, Dios mío. Y yo me digo a los otros, oye, ¿esto qué están cantando? Estaban golpeados. Y la Biblia dice que estaban cantando, ¿qué dice que cantaban? Himnos a Dios. Hoy los himnos. Ay, hermano, cambie de música.
más presos empezaron a ir. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Mandó un ángel y dijo, oye, anda, mueve la tierra ahí. Y que los muros se caigan. Y que las cadenas se rompan. Presencia de Dios. Amén. No tenían una pista. Como nosotros, pobrecitos, son una pista. Pobrecitos. No. A Dios no le interesa la pista, a Dios le interesa el corazón. Y si nosotros no cantamos con todo el corazón, es nuestro problema. Y si nosotros nos vamos vacíos como venimos aquí, es nuestro problema, no es de Dios. Amén. ¿Me explico, hermano? Amén. El problema no está en Dios, el problema siempre está en el hombre. Pero estos hombres, el Espíritu Santo viene como laboraba en ellos. No solamente les dio el coraje y el valor de ser artillados, sino que yo me imagino el Espíritu de Dios diciéndolo, ahora muchachos, a cantar muchachos, a cantar. Y el Espíritu de Dios ahí los impulsaba. Y yo me imagino levantándose así para homicida. Vamos, hay hora de hacer culto. A ti te latiguía, pero ni han merendado y ya medianoche ya está durmiendo. Y ellos cantando, alabando a Dios. Oye, que el gozo del Señor sí que le fortalece al cristiano, hermano. Por eso es que Pablo, hermano, usted sabe, un día yo me decía, voy a decir, Pablo, ¿cómo hacías? ¿Y sabe qué va a decir Pablo? Va a decir Pablo, es que para mí, mi gozo era que el Señor sea exaltado, sea engrandecido. Pablo y Silas hicieron a ver a todos los presos quién es Dios. Le mostraron quién era Cristo y qué poder tenían ellos, al punto que nadie se quiso escapar. ¿Saben por qué? Estaban así, atónitos, viendo el poder de Dios. A través del gozo de Pablo y de Silas. Aleluya. Y el carcelero ahí pidiendo matarse. Oye, Pablo, no te hagas daño. Ninguno se ha escapado, porque si uno se escapaba, él tenía que morir. Y temblando y temeroso, le dice Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú en tu casa. Aleluya. Vino salvación. Vida eterna se manifestó. ¿Sabe por qué? Porque dos hombres pusieron el gozo del Señor por su fortaleza, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Esas son las armas con las que nosotros contamos. Esa es la marca de distinción. Eso es lo que hace la diferencia. Y aquí cualquier cosa te entristece. No, hermano. Es que mañana me botan del trabajo. No sé qué hacer, pastor. El mundo se acaba. Es que me quitaron la casa, pobrecito. Es que y los tesalonicenses perdían todo. Mañana te voy a decir, ¿sabes qué? Tú eres evangélico. No te doy trabajo. A los evangélicos yo no les doy trabajo, no. Y te voy a salir así, te voy a decir, usted no depende de un hombre, usted depende de Dios. Él es nuestra fortaleza, hermano. ¿Acaso el Señor mintió cuando le dijo a los discípulos, miren las aves del cielo, que ni trabajan, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, y cómo el Señor las sostiene? Ustedes no valen más que las aves. Y nadie dice amén. Es como que no están. Y ustedes no valen más que las aves. Dos amén. ¿Qué importan? Y el Señor me dijo, ustedes no valen más que las aves. ¿Y por qué se preocupan si mañana van a tener que comer, que vestir? ¿Por qué? Hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y acabé esto a este lado, como al otro lado. Mis santos en Cristo. Quiero terminar con esto. Vamos a Filipenses y ahora sí nos vamos. Filipenses dice la Biblia así, capítulo 1, versículo 20. Miren el anhelo que había en el apóstol Pablo, el anhelo, el deseo, la pasión, la devoción, las ganas. Con
conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida. Tremendo. Pablo, ¿qué estás diciendo, Pablo? ¿Cómo haces tú vivir, soportar tantas cosas? Porque ¿sabes cuál es? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Sabes cuál es? Es mi propósito, mi anhelo. Que Dios sea glorificado en mi vida. Parece que está diciendo la palabra del profeta Jeremías. Igualito. No importa lo que yo sufra, no importa lo que padezca. Lo importante es que el Señor sea magnificado, engrandecido, exaltado, alabado. Sea en vida o sea en muerte. Entonces no te importa morir, Pablo. No me importa morir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que soy del Señor, vivo o muerto, soy de Él. Estaba dispuesto. Uy, Dios mío. Si así tuviéramos esa mentalidad nosotros. Esa se llama una mentalidad espiritual. ¿Sabe dónde se manifiesta y se desarrolla el gozo del Señor? En hombres y mujeres con una mentalidad espiritual. El que pone la mente en la carne, ¿sabe qué es lo que busca y experimenta para satisfacerse? Placer. Y el placer trae consecuencias. Porque se enredan en tanto deseo engañoso y en pecado. El placer no te satisface. El gozo del Señor sí. Así que pongamos la mente en las cosas espirituales, porque deudores somos, no a la carne, sino al espíritu. ¿Me estoy explicando? Y solo el Señor es el que va a satisfacer. El mundano sabe qué busca para sentir gozo. Placer. Ay, me tengo que ir de viaje. Ay, ahorro todo para irme a hacer acá y conocer todo y pasar por Facebook así. Uy, qué gozo, mentira, es placer. ¿Me estoy explicando? No confunda el placer con el gozo del Señor. El gozo del Señor es que aún en medio de lo que te haga falta, tú estás gozoso con el Señor, porque Él es la fuente de tu gozo. Padre, enséñanos a ser espirituales y a vivir, Señor, en tu gozo. Aunque si nos haga falta tantas cosas, poder, Señor, tener las palabras tuyas en nuestro corazón y hacerlas nuestras, Dios. Que estemos contentos con lo que tenemos, porque tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Padre Santo, despiértanos, avívanos, fortalécenos y engrandécenos en ti para tu gloria. Que tu nombre sea alabado, exaltado a través de nuestras vidas.